noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta mañana he estado con mi mujer dando un paseo por aquí, por Madrid. Hemos estado en el Rastro de Cascorro, ahí en Embajadores, cerca de la estación de metro de Tirso de Molina, como muchas veces solemos hacer, pues para dar una vuelta. Hacía muy buen tiempo hoy en día aquí en Madrid, como todos sabéis que vivo, aquí en la capital de España. Y he estado viendo pues algunas de las tiendas o de puestos con los que yo suelo ir, para ver si cazaba alguna película, alguna de estas para comentaros aquí en el canal, que puede ser antigua, clásica o incluso moderna. Y la verdad es que es un ritual que me gusta mucho hacerlo con mi mujer, darnos una vuelta para ver cómo está el ambiente, para despejarnos un poquito dentro del fin de semana y para conseguir o para entrar el lunes un poquito con más fuerzas, pero sobre todo despejar la mente. Y cuando he entrado a una de las tiendas con las que yo suelo comprar alguna película, no he visto gran cosa porque, bueno, pues muchas ya las he visto, la mayoría casi de ellas las tengo muy vistas, otras ya las tengo compradas en Blu-ray, en DVD, pero he visto un pack de películas, bueno, no son películas, es una serie ya de los años 80, principios de los 80, que la verdad tuvo muchísimo impacto para mí cuando yo la vi por primera vez, cuando yo era un niño. La serie data del año 1983 y se dividió en 3 temporadas, aunque aquí en España la vimos en 1985. Yo tendría aproximadamente unos 7 años, 6, 7, 8 años aproximadamente, y la vimos prácticamente de una catacada los 27 capítulos que componen la serie. Pero a mí, pues sinceramente se me hizo muy corta. Y yo ya tenía algún DVD con algunos capítulos sueltos de esta serie, pero nunca llegué a tener la serie completa. Y cuando era pequeño, mi abuela, cuando yo salía del colegio y me iba a recoger al colegio mi abuelita, pues me compraba cómics sobre esta serie que es de dibujos animados. Esta serie es una auténtica maravilla, ya no solo de la nostalgia, sino del triunfo de la imaginación. Dragones y mazmorras. Como esta serie, ya os puedo decir que hoy no se hace ningún tipo de esta serie de espada y brujería. Esta es la serie por la cual yo me empecé a aficionar a la espada y brujería, a todos los temas de espada y brujería, como las películas de Conan, cuya review la podéis ver aquí en el canal. No la subí hace ya un tiempo, hace unos meses, y que despertó por completo mi imaginación. La serie consta de 27 capítulos, 27 maravillosos capítulos, que fomentaron la imaginación de los niños de mi generación, la imaginación de los niños de mi generación, de un modo muy amplio, muy extenso, porque era ver que todos los capítulos que tenía Dragones y Mazmorras eran el triunfo de la imaginación, el triunfo de la originalidad, y cómo sus personajes todos se comportaban con un gran grado de sencillez, de amistad, de inocencia, de camaradería. En realidad, como eran las series y las películas juveniles, infantiles y juveniles de los años 80. Dragones y Mazmorras se puede decir que hace un absoluto y maravilloso honor a todo aquello. Lo que a mí más me llenaba, o más me llamaba la atención cuando yo vi por primera vez esta serie, que a mí me dejó cuando terminó muy traumatizado, no, vamos a ver si me explico, no muy traumatizado por el contenido, sino porque era una serie completamente única y maravillosa, que yo había disfrutado mucho y que cuando se acabó me llevé un gran disgusto en televisión. Esta serie es en televisión española, cuando aquí en los años 80 solo teníamos 2 canales, pero con esos 2 yo incluso ahora lo firmaba, una programación como la que teníamos como aquella que era maravillosa. Hoy tenemos 40 canales que son todos de telebasura, la mayoría de ellos. Cuando esta serie terminó en el año 85, yo me llevé un gran disgusto. Me acuerdo que le empecé a decir a mi padre y a mi madre: pero ¿cómo es posible que se haya acabado? ¿Por qué tiene que acabar? El fin de semana la volverán a poner, es que no tiene un capítulo. Y es que el capítulo llegó, o sea, la serie había llegado a su fin después de 21 fines de semana, de 27 semanas realmente inolvidables. Los títulos eran fantásticos. Si me permitís leer: El ojo del vigilante, El gran salón, El valle de los unicornios, Prisión sin paredes, La búsqueda del esqueleto guerrero, El jardín de Sin, El tesoro de Tardos, La última ilusión, El cementerio de dragones, La mazmorra en el corazón del alba, La ciudadela de sombras, Vientos de oscuridad.
es que los títulos de los capítulos, que eran de escasos, aproximadamente unos 20 minutos de duración, ya te dejaban volar la imaginación. Cuando yo veía en aquella revista pequeñita que era el TP, el teleprograma, que el próximo capítulo de Dragones y Mazmorras se llamaba, por ejemplo, El Cementerio de Dragones, o sea, tú te imaginabas aquello que era realmente alucinante. O sea, como los personajes de esta serie llegaban a un cementerio fantástico y fabuloso que estaba lleno de esqueletos gigantescos de dinosaurios y de dragones. O sea, ya volaba tu imaginación. Por ejemplo, la mazmorra en el corazón del alba. Decías, ¿qué se puede ser eso del corazón del alba? Tan evocador el título del corazón, el centro de algo, del alba como al amanecer. ¿Qué puede ser eso de la mazmorra en el corazón del alba? O como por ejemplo prisión sin paredes, es decir, toda prisión tiene paredes, pueden ser paredes psicológicas, no pueden ser físicas, porque es una prisión y no tiene paredes, puede ser una prisión del alma o una prisión de la mente, y yo empezaba a darle vueltas a ver, y ya estaba deseando que llegara el sábado a las 3:30 de la tarde, después del telediario, para ver el capítulo de Dragones y Mazmorras. Todos los capítulos eran completamente distintos, es decir, los protagonistas tenían que ir resolviendo una serie de aventuras que les proponía el amo del calabozo en todos los capítulos, y además una serie de aventuras que siempre les llevaban al malo final, que era Venger, ese gigantesco demonio con un cuerno y con alas, realmente fabuloso, montado en un corcel negro que iba volando por los aires y que tenía poderes mágicos. Es decir, esta serie era realmente fantástica en el concepto que tenía. Está basada realmente en un juego de rol que salió a principios de los 80, finales de los 70, y que se titulaba igual Dragones y Mazmorras, en el que los jugadores pues desempeñaban el papel de cualquier personaje de los mundos de espada y brujería, un bárbaro, un mago, un arquero, un elfo. En este caso eran Hank, el arquero, Diana, la cazadora, que tenía una especie como de palo que se alargaba fluorescente y que realizaba auténticas acrobacias, Presto, que era un mago bastante mediocre, Eric era un caballero, Sheila, que se ponía una especie de capa y la hacía completamente invisible, y Bobby, que era el hermano menor de Sheila y que era un bárbaro con su casco, con sus cuernos y con un garrote, y que esas armas mágicas se las daba el amo del calabozo, que era realmente, pues, haciendo la equiparación con el juego de rol, realmente como el director de juego. Cada capítulo era como si fuera un juego de rol propiamente dicho, donde los personajes tenían una misión que cumplir y el amo del calabozo era el Dungeon Master, es decir, era el director de juego. Cada capítulo era una misión completamente distinta, pero con títulos, como os he leído, realmente fantásticos y fabulosos. La serie yo me acuerdo que eran aproximadamente, pues sí, ya os digo, unos 27 capítulos, pero el último capítulo, que se llamaba Requiem, que es el capítulo en el que Venger, el demonio del reino de los dragones y mazmorras, pues prácticamente se redime, porque es en realidad el hijo del amo del calabozo, que había pasado como una especie de lado oscuro. No me digáis que no encontráis además en estos personajes, en el del amo del calabozo y Venger, realmente unas similitudes entre Yoda y Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Es decir, el amo del calabozo tenía muchas similitudes con Yoda. Primeramente similitudes físicas. Eran muy bajitos, aunque se supone que el amo del calabozo pues podría ser de una raza de los enanos, un tipo hobbit. Pero que tenía, digamos, los poderes y la sabiduría de conducir a estos chavales, digamos, por el camino recto de las aventuras en el reino de los calabozos y dragones. Y luego estaba Venger, que era pues el demonio del lado oscuro, es decir, aquel que iba siempre detrás de ellos persiguiéndoles, es decir, como una especie como de Darth Vader, uno del lado luminoso y otro del lado oscuro, que al final de la serie se redime. El capítulo final, que era Requiem, no fue nunca escrito, mejor dicho, fue escrito, pero no fue trasladado a la pantalla, no fue trasladado a la televisión en formato de dibujos animados como el resto de la serie, porque hubo muchas presiones por partes en Estados Unidos de asociaciones de padres de niños que protestaban por la supuesta violencia de la serie. Vista hoy en día, incluso visto en el año 85, que es cuando aquí en España la serie se pasó por Televisión Española, no tenía ni un ápice de violencia. No había una gota de sangre. Los protagonistas utilizaban armas, pero no las utilizaban para atacar, sino siempre para defenderse, como realmente se utilizaba la fuerza, como decía Yoda. Yoda, acordaos que en el Imperio Contraataca dice: un Jedi no utiliza nunca la fuerza para atacar, sino siempre para defenderse, es decir, nunca para atacar.
Pues exactamente lo mismo hacían estos chavales, con las armas que les había dado el amo del calabozo. No las utilizaban para atacar, sino para defenderse. Por ejemplo, la flecha, el arco y flechas que tenía Hank, el líder del grupo, nunca mataba a nadie con las flechas, sino que las utilizaba, pues, por ejemplo, para derribar rocas o para atrapar a sus enemigos así en plan como si fuera un lazo. O sea, era completamente inocente. La violencia estaba muy, muy, muy laminada. Siempre los chavales utilizaban más la inteligencia para resolver los conflictos que tenían en cada capítulo más que las armas. Por lo tanto, violencia cero. Pero hubo muchas presiones por parte de asociaciones de niños, de padres de niños, que dieron al traste con la serie. Y solo tuvimos 27 capítulos, pero 27 gloriosos capítulos. Una serie que ha pasado a la historia de la televisión, al menos aquí en España. Yo, por ejemplo, cuando hablo muchos de las personas de mi generación, o sea, la recuerdan como una serie mítica. Y la pregunta puede ser, bueno, ¿y qué tal ha pasado un poco el tiempo por esta serie? Vista hoy en día, evidentemente, tiene mucho del espíritu de la serie de los 80. Era muy sencilla, prácticamente no tenía nada de violencia, ya os digo, personajes muy simples, la animación evidentemente no estaba tan pulida como en las películas de hoy o como en películas posteriores, pero la verdad es que la variedad de escenarios, de mundos, de reinos por los que pasaban los personajes de Dragones y Mazmorras era realmente fantástico. Yo me acuerdo de un capítulo llamado El Tesoro de Tardos, que llevan como una especie, los protagonistas llegan a una especie como de ciudadela gigantesca en el que su reina pues tiene que deshacerse o algo así, no, tiene una especie como de tesoro gigantesco que se llama el Tesoro de Tardos, que es una especie como de gigantesco, ¿cómo os diría yo? Como de talismán, de un gigantesco talismán que Venger, el malo de la serie, el demonio de la serie, quiere hacerse con él. Y para ello invoca a un dragón gigantesco para que destruya la ciudad, esta ciudad, o este palacio, esta ciudad gigantesca amurallada, que es el Demodragón. Fijaos si me acuerdo, además que me he estado viendo los capítulos, evidentemente. Y el Demodragón lo liberan, además que lo traen como una especie de ejército de orcos, con cadenas, atado, y entonces Venger, en ese corcel negro que tiene, libera al Demodragón y ataca la ciudad amurallada. Realmente fantástico el capítulo. Y todo eso en 20 minutos. Realmente eran auténticamente maravillosos todos los capítulos. En todos los capítulos se les proponía a los muchachos que pudieran volver como a su mundo, porque ellos están atrapados en el reino de Dragones y Mazmorras. Ellos son unos niños que en un fin de semana van en su ciudad a un parque de atracciones y se montan en la atracción de Dragones y Mazmorras, o de Calabozos y Dragones. Entonces se meten en esa atracción, pero esa atracción es directamente el portal dimensional o interdimensional al mundo de los Calabozos y Dragones. Entonces todos ellos quieren volver a su mundo, quieren volver a sus casas, evidentemente. Entonces, al final del capítulo se les proponía siempre una diatriba. O tienes que resolver el enigma que el amo del calabozo te ha propuesto, o irte a tu casa. Pero siempre los niños, teniendo un gran coraje, una gran valentía, siempre decidían quedarse a ayudar a aquellas personas que estaban siendo pues vapuleadas, que estaban siendo atacadas por Venger, y dejar siempre su vuelta a casa para más tarde. Y el último capítulo, que está escrito el guión, se les conceden esas dos mismas opciones. Porque en el último capítulo, titulado Requiem, cuando Venger se redime y se transforma en el hijo del amo del calabozo, todo el reino de los calabozos y dragones se transforma en un reino completamente maravilloso, precioso, lleno de bosques, tipo, por ejemplo, como el tipo del reino de fantasía en la historia interminable. Y luego tienen el portal dimensional para su mundo. Es decir, ahí está la puerta que les conduce otra vez, como si no hubiera pasado nada de tiempo, a su mundo real, donde está el parque de atracciones. Pero se quedan los chavales pensando, les dice el amo del calabozo, podéis quedaros en el mundo de calabozos y dragones, donde os esperan muchos más malvados y muchas más aventuras. O podéis volver a vuestra tierra. Yo indudablemente me hubiera quedado en el mundo de calabozos y dragones, pero vamos, totalmente, sin ningún género de dudas. Vamos, ahora me dicen de ir a ese tipo de mundos y yo me voy corriendo. Yo dejo este mundo loco, que a mí no se me ha perdido nada aquí. Vamos, si me hubieran dado la oportunidad. Es un decir, ¿qué le vamos a hacer? Mi imaginación vuela muchísimo, ya lo sabéis, ya me conocéis. Pero vamos, yo sin duda alguna me hubiera quedado en el reino de calabozos y dragones. Y esa es la duda que se les pone a los chavales. Cuando yo era pequeño,
ya os digo que esta serie me causó un gran trauma cuando terminó. Porque había sido tan profundo el estigma que me había dejado a mí, la señal, la marca, todos estos maravillosos capítulos llenos de imaginación, que yo de repente ver la televisión y no ver Dragones y Mazmorras se me hacía raro. Yo me acuerdo que estábamos terminando de comer y de repente la serie que sustituyó a Dragones y Mazmorras, no sé si os acordaréis, se llamaba Los Diminutos. Aquella serie de esos muñequitos, no, de esos enanitos que vivían como ratoncitos en la casa, en la casa de un niño, que era una serie un poco más tonta, más chorra, era más de andar por casa, no era una serie. Yo ver la serie de Los Diminutos me ponía enfermo, además que le cogí una manía terrible a la serie de Los Diminutos porque era espantosa. Y terminar y pensar que no iba a volver a ver nunca Dragones y Mazmorras, o sea, tuve un trauma. Yo me acuerdo que me abrazaba a mi madre, a mi padre, llorándoles, diciendo, es que no va a haber más capítulos de Dragones y Mazmorras. Pero bueno, hombre, lo bueno de hoy en día es que se pueden recuperar y podemos disfrutar mucho de este tipo de series. Además, aquí en España, de la mano de Televisión Española, que editó la serie de Dragones y Mazmorras, también se editaron unos cómics. Y pensaréis, ¿los cómics los tengo? Pues sí los tengo. Y tengo la edición completa, todos ellos. Unos cómics que lo que hacían eran rememorar precisamente la serie de dibujos animados. Por ejemplo, esta edición que acaba de salir hace poco, ¿veis lo que es el dibujito este? No sé si lo vais a ver ahí bien. Lo que es este dragón y la presentación que pone Dragones y Mazmorras, Dungeons and Dragons. Pues os voy a enseñar una cosa ahora. Aquí tengo varios de los cómics originales de Dragones y Mazmorras. Aquí pone Televisión Española y aquí está El Cementerio de Dragones. 125 pesetas. A ver, número 20. Tengo la colección completa. Os voy a enseñar unos cuantos. Este es uno de mis favoritos, que era El Cementerio de Dragones, uno de los capítulos que os he dicho. Y fijaos cómo es la presentación. El dragón abierto en alas, exactamente igual que el dragón que tenemos aquí en la presentación del pack en DVD. Aquí está la otra, el tesoro de Tardos, como, a ver, ahí, como os he indicado. La búsqueda del esqueleto guerrero. Estos son unos cuantos de ellos que los he sacado para que los vierais. En busca del amo del calabozo. Y el ojo del vigilante. Os he sacado algunos de los que tengo, pero tengo toda la colección. Estos cómics, cuando yo era pequeño, este está prácticamente, por no decir que está absolutamente nuevo, o sea, no le falta ninguna hoja, tiene todo, absolutamente todo. Aquí en la introducción te venía cómo los niños habían llegado a la atracción de Dragones y Mazmorras, y al final también cómo se llamaban cada uno de ellos. Y aquí al final, o sea, en la contraportada, te venía el dibujo de Avenger un poco colorista, porque no era así. Los colores que tenía Avenger eran negro y rojo, como un diablo, montado en el corcel que tenía. Pues todos estos cómics, todos me los compraba mi abuela a la salida del colegio. Y eran uno por semana, así las 27 semanas que duró Dragones y Mazmorras. Todos. Uy, este está al revés. Aquí los tengo todos. Y los podéis ver. Con esos cómics, con estos y con esta serie, o series de este estilo, yo crecí. Y creció mi imaginación, mi pasión por los dibujos animados y mi pasión por el cine. Dragones y Mazmorras es la serie culpable de que a mí me interese tanto el mundo de la espada y brujería. Que no solo, por ejemplo, he tenido Dragones y Mazmorras, sino que me han gustado, como sabéis, El Señor de los Anillos, la trilogía del Hobbit, Willow, Conan el Bárbaro, Tigre, Hielo y Fuego, todas las películas de espada y brujería que se convirtieron en clásicos de hoy y prácticamente de siempre, desde los 80 aquellos. Hoy, por desgracia, no tenemos series del calibre de Dragones y Mazmorras, y la verdad es que el tiempo ha pasado muy bien por todo ello. Ya os digo que lo que es la animación no es tan perfecta como en los dibujos de hoy. Evidentemente estamos hablando de una serie de hace
30 y muchos años, casi 40 años, y claro, evidentemente el tiempo no el tiempo pasa para todos. Pero lo que son los guiones y la imaginación de estas películas son fantásticas. Y además que eran dibujos hechos a mano. Es decir, todas las expresiones de los personajes, todos los mundos, los decorados, era un alarde de imaginación realmente maravilloso. Dragones y mazmorras es para mí una serie única. Si yo tuviera que escoger 3 series que han marcado mi infancia y mi vida, una de ellas sería Dragones y mazmorras sin ningún género de dudas. Una auténtica maravilla de serie que para todos aquellos nostálgicos que os gustasen La Espada y Brujería y las buenas series de dibujos animados, porque hay dibujos y dibujos, todo hay que decirlo, es un auténtico clásico imprescindible. Yo estoy seguro que todos aquellos que les gusta hoy en día jugar, por ejemplo, los juegos de mesa tipo Espada y Brujería, como el Hero Quest, como el Descent, como el Massive Darkness, todos estos con las miniaturas de Espada y Brujería, se acuerdan de Dragones y Mazmorras, o de la serie o del juego de rol, y estoy seguro que todos ellos la han devorado tremendamente como yo. Dragones y Mazmorras es una auténtica maravilla de serie, que para todo coleccionista y para todo nostálgico de aquella época no puede faltar en la colección. Son DVDs, no son Blu-rays, pero sinceramente se ven con una calidad extraordinaria porque están remasterizadas. Esta es una edición limitada. Yo tengo la 476 de 1600. Yo estoy seguro que esta serie a lo mejor va a volar de las estanterías, mejor dicho, de muchos centros comerciales, porque es una auténtica maravilla de serie. Yo la disfruté muchísimo de niño, la sigo disfrutando, esta tarde me he visto 4 o 5 capítulos, y siguen desbordando magia, siguen desbordando imaginación, y es una serie como las que ya no se hacen, auténticamente mítica. Los cómics de Dragones y Mazmorras, la serie de Dragones y Mazmorras, esto es lo que alimentó la imaginación de todos los niños de mi generación. Y si hoy en día a mí me gusta, como sabéis, coleccionar Transformers, porque me habéis visto la colección que yo tengo, por ejemplo, en el vídeo que hice con James, con mi amigo James, la colección de los Star Wars, las de los Masters del Universo que tengo, espero un día hacer un vídeo enseñándolas. Todo ello es gracias a películas y a series como Dragones y Mazmorras, sin duda alguna. Una auténtica obra maestra, ya no de los dibujos animados, sino de la imaginación. Y perdonadme que sea tan reiterativo, pero la verdad es que como series como estas ya no se hacen. Hoy en día, cuando yo veo en televisión a lo que se dedican muchos jóvenes en muchas diversas ciudades de España, como estamos viendo hoy en día, lleno de odio, de destrucción, no se han criado viendo series que fomentan la amistad, que fomentan la camaradería, que fomentan el cariño, que fomentan la inteligencia. Evidentemente esos no han visto muchas series que fomenten la inteligencia y la amistad. Dragones y Mazmorras es una auténtica maravilla que no os podéis perder si sois amantes de las buenas series. Un auténtico clásico de los dibujos animados de siempre. Dragones y Mazmorras. Hasta mañana.